comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Buenos días, con ustedes Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida aquí a Pioneros en el Mundo. Este programa transmitido en Católica Radio miércoles a las 10 de la mañana, así como en el canal de YouTube Huellas del Futuro y nuestro podcast en Spotify, compartiendo experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así también de comunidades y de instituciones internacionales asociadas a nuestra universidad. En la mañana de hoy escucharemos al doctor Francisco Marmolejo, educador mexicano, presidente de la División de Educación Superior en la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, Qatar Foundation. Del 2012 a comienzos del 2020, el doctor Francisco Marmolejo trabajó en el Banco Mundial, institución en la que fungió como coordinador global de educación superior desde la sede en Washington, D.C., y más reciente como especialista líder de educación para la India y el sudeste asiático con sede en Nueva Delhi. Fundó y dirigió entre 1995 y 2012 el Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, CONAHEC, una red de más de 160 universidades, principalmente de Canadá, Estados Unidos y México, con sede en la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Allí también fungió como vicerrector asistente de programas del continente americano, investigador afiliado del Centro de Estudios de Educación Superior y académico del Centro de Estudios Latinoamericanos. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como fellow del Consejo Estadounidense de la Educación Superior en el marco de lo que fue académico visitante en la Universidad de Massachusetts. También fue vicerrector de la Universidad de las Américas en México, profesor de la UNAM y consultor internacional de la OCDE con sede en París. Su conferencia se titula Hacia la urgente formación universitaria con perspectiva global y compromiso social, el rol del aprendizaje y las experiencias internacionales, la cual ofreció como parte del programa de formación en internacionalización de la universidad, llamado el programa ODU-Cátedras de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, el pasado 18 de marzo. Este programa, ODU-Cátedras, está a cargo de nuestra amiga y colaboradora Valeria Borano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta en Argentina. Esta presentación sea de mucho beneficio, en particular para quienes tienen en sus manos la misión de la educación, así como para los padres de familia que acompañan a sus hijos en su formación académica. Lo que me habían pedido No los hay colegas problema. era conversar sobre la urgente formación universitaria con una perspectiva global y con el compromiso social. Y bueno, ¿cuál es el rol del aprendizaje y las experiencias internacionales? Entonces, bueno, yo mi exposición la inicio simplemente retándolos a todos ustedes en pensar que al hablar de esta necesidad de formación con perspectivas globales, pero al mismo tiempo con un reconocimiento de la realidad local en la que nosotros operamos, cada uno de nosotros como individuos, como miembros de nuestra sociedad, pues obviamente que es necesario hacer reflexiones acerca del futuro, soñar el futuro, imaginar el futuro o inclusive construir el futuro. Y bueno, cuando hablamos de futuro, ciertamente corremos el riesgo de equivocarnos o corremos el riesgo de estar haciendo especulaciones que no tienen sentido. Hay inclusive, diríamos, mentes muy brillantes que alguna vez lo decían. Albert Einstein, por ejemplo, decía, ¿para qué pensamos y nos preocupamos por el futuro si de todas maneras va a suceder? Bueno, entonces, si queremos pensar el futuro, lo que tenemos que hacer es construir el futuro. Me parece que ahí es donde creo que tenemos que enfocar nuestras baterías. Y para ello, yo utilizo una simple fórmula, y es una fórmula que muchos de ustedes, de nosotros, aprendimos cuando éramos estudiantes, que dice, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y bueno, ¿por qué utilizo esta fórmula? Porque al final de cuentas,
este escenario de construcción de futuro precisamente necesita de este tipo de variables. Velocidad desde el punto de vista de cuál es la velocidad del cambio que nosotros queremos impulsar, qué tan rápido queremos llegar a dónde. Luego, esto es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia es qué tan lejos queremos llegar y el tiempo es qué tan rápido queremos avanzar. Entonces, en la medida en que definimos horizontes de futuro, tenemos siempre que estar pensando nuevamente qué tan lejos queremos llegar y qué tan rápido queremos avanzar. Bueno, el punto de partida para esta proyección de futuro es ver dónde estamos en este momento. ¿Qué está pasando en el mundo en el que hoy nos encontramos? ¿Qué tan diferente es el mundo en el que hoy vivimos? ¿Qué tan rápido cambió ese pasado, ese punto digamos, de comienzo cero? ¿Qué tanto caminó tan rápido o tan lento que nos permitió llegar a donde estamos hoy? ¿Qué se hizo o qué dejó de hacerse en el pasado que explica en dónde nos encontramos el día de hoy? Y este punto de partida, lamentablemente tenemos que reconocerlo, que es un punto de partida complicado, complejo, incluso a veces deprimente, yo diría. Dice Adam Tooze, en un libro que les recomiendo que se llama Shutdown, precisamente, él plantea que hoy vivimos en un mundo en multicrisis. Dice, una multicrisis no es nada más una situación en la que enfrentamos múltiples crisis. Es una situación en la que la totalidad es mucho más peligrosa que la suma de las partes. Digamos, esta idea de que 1 más 1 no es 2, sino mucho más que 2, es lo que hoy estamos viendo en este mundo en multicrisis en el que estamos viviendo. El escenario global es bastante complejo. Piensen ustedes en lo siguiente. Por una parte, vemos, diríamos, un exacerbamiento de posiciones ideológicas que de alguna manera capitalizan el descontento y el desencanto de las sociedades prácticamente en todo el mundo. Esta idea, diríamos, de una polarización extrema que se vive hoy a nivel global y por supuesto que a nivel local. Por otra parte, vemos que hay efectos imprevistos por ese sueño que vimos durante algún tiempo de la idea de la democratización del conocimiento y la información. Llegan las redes sociales y todos soñamos que esta democratización de la información nos va a llevar a un mundo mejor. Y ciertamente nos ha llevado en muchos aspectos a un mundo mejor, pero también nos ha llevado en muchos aspectos a un mundo peor, donde inclusive en ocasiones ya no sabemos siquiera si lo que tenemos frente a nuestras pantallas o en nuestros teléfonos es cierto o no lo es. Por otra parte, estamos en un mundo en donde tal parece que la idea de lo local está peleado con lo global, en donde surgen estos isolationism, como se dice en inglés, esta idea localista, de alguna manera nacionalista, en respuesta a lo malo que representa lo no local, lo no nacional o inclusive lo global. Y finalmente me parece que dentro de estos aspectos de multicrisis que vivimos en el mundo, también estamos enfrentando una severa crisis de credibilidad de la fábrica social que se construyó en la humanidad durante tantos años. Una crisis de credibilidad de las instituciones clave de nuestra sociedad. Hoy en día se cuestiona, se critica, se plantea que son inservibles instituciones tales como los gobiernos, los partidos políticos, las iglesias, las escuelas también. Estas instituciones clave de nuestra sociedad que le dieron sustento a este mundo donde los que estamos aquí ahora crecimos, nos educamos, hoy están seriamente cuestionadas. Y precisamente las nuevas generaciones aún lo cuestionan más. Es ese mundo multicrisis en donde nuevamente tenemos que plantearnos, si pensamos hacia el futuro, ¿qué tenemos que hacer o dejar de hacer? ¿Por dónde tenemos que caminar o dejar de caminar? ¿Qué tan rápido tenemos que hacerlo o qué tan lento? ¿Qué tanto tenemos que descaminar, dar pasos hacia atrás por cosas que probablemente avanzamos más rápido de lo que debimos o por caminos que no debimos de haber caminado?
Y es ahí donde me parece que hoy tienen las instituciones educativas, las universidades y todos ustedes como educadores un papel, diríamos, de mayor gravedad, por una parte, de mayor desafío, pero también yo diría de grandes oportunidades. Vivimos ciertamente en un mundo de incertidumbre. Y dice don Edgar Morin, que por cierto acaba de cumplir 102 años, dice que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Dice don Edgar, es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué de esto tiene que ver en la educación superior? Bueno, hay varios temas que me parece que son críticos en la educación superior en el mundo y que los tenemos que ver con esta mirada ambivalente diferente, diría yo. Por una parte, vemos un tema importantísimo que tiene que ver con el cambiante perfil de los estudiantes. Los estudiantes ya no son lo que solían ser. El perfil clásico de los estudiantes universitarios ha cambiado en muchos aspectos, en temas de edad, en temas de, diríamos, contextualización socioeconómica, en temas de percepción del mundo en el que viven, en temas de avance, diríamos, en una generación que es ahora digitalmente nativa en comparación con las generaciones anteriores que no lo eran. En fin, diríamos, un perfil del estudiante diferente. También es un perfil del estudiante más frágil, con severos desafíos en temas de salud y bienestar mental. Otra tendencia que me parece que es importante observar es toda esta reconformación demográfica del mundo que está poniendo a la educación superior en un papel diferente del que solía tener históricamente. Otra tendencia tiene que ver con los asuntos tecnológicos, inteligencia artificial, diríamos, realidad aumentada, MOOCs, todo lo que ustedes vean con respecto a este tema que tiene que ver con la tecnologización de la vida cotidiana y de la educación, por supuesto, que también es una tendencia importante a observar. Otra tendencia tiene que ver con el financiamiento y la gobernanza de la educación superior en el mundo. Y ustedes dirán algunos, bueno, esto aplica para las universidades públicas. No, también aplica para las universidades privadas, porque en tanto que hay modificaciones en la gobernanza y el financiamiento de la educación superior pública, esto tiene implicaciones importantes en la educación superior privada y en las presiones que tienen las instituciones educativas que no dependen directamente del Estado. Y finalmente, otra tendencia importante a observar tiene que ver, curiosamente, pues, con el asunto que nos ocupa, que es el asunto de la internacionalización. Entonces, me parece, y lástima que la presentación no la estoy pudiendo compartir, pero yo con todo gusto les haré llegar copia de las slides que tenía previsto compartir con ustedes. Piensen ustedes en lo siguiente. En el punto de vista de lo económico, el mundo es crecientemente global, competitivo, cada vez más basado en la tecnología. Es un mundo que está cambiando constantemente y que se basa cada vez más en una herramienta fundamental que no solía ser la herramienta en el pasado y es la herramienta del conocimiento. Ese gran factor diferenciador, ya no de quién tiene o no tiene, sino de quién sabe o no sabe, o de quién tiene información o no tiene información. Esta se está convirtiendo en esa nueva moneda de cambio. Es un mundo crecientemente globalizado. Podríamos utilizar herramientas, diríamos, econométricas sofisticadas para tratar de explicar el grado de globalización, pero yo lo hago normalmente con una fotografía que comparto con las audiencias, que es una fotografía de una botella de salsa mexicana. ¿Y por qué utilizo esta gráfica? Porque miren, es una fotografía que muestra, insisto, una típica botella de salsa mexicana. Pero lo curioso de esta botella es que era una salsa hecha en Holanda, con ingredientes de Marruecos, que estaba siendo comercializada por una compañía de China y que a mí me tocó adquirir cuando vivía en Nueva Delhi, en la India. Y yo decía, ¿qué mejor ejemplo tenemos? Ya no de la globalización económica, sino también hasta inclusive
de la globalización de los sabores. Y entonces, ciertamente es un mundo crecientemente global, crecientemente integrado en lo económico, pero al mismo tiempo debemos reconocer que es un mundo que también está creciendo con desigualdades muy persistentes y con significativas asimetrías, que más vale que las reconozcamos porque el no reconocerlas es tapar el sol con el dedo. Hay una fotografía que les invito a que busquen por ahí en el internet, que es una fotografía que a mí me llama mucho la atención. La tomó en el año 2004 Tuca Vieira en Sao Paulo, en Brasil. Y es una fotografía que contrasta, búsquenlo en el internet y lo van a encontrar. Tuca Vieira, Sao Paulo. Y van a encontrar ahí una fotografía impresionante en donde claramente se muestra la diferencia entre un barrio pobre y un barrio rico. Y lo único que los separa es una barda, es un muro. Eso es lo único que los separa. Pero bueno, lo paradójico de esto es que es una fotografía original que hizo muy famosa en el año 2004. Años después, en el año 2021, Tuca Vieira volvió a tomar la misma fotografía, en el mismo barrio, la misma fotografía aérea. ¿Y qué se imaginan que sucedió? Que en esta fotografía del 2021 prácticamente nada había cambiado. Ustedes podrían ver ahí claramente que seguía siendo exactamente lo mismo. Tal vez lo único que cambió fue que los árboles crecieron un poquito más, pero seguía siendo claramente una distancia entre dos mundos tan distantes, pero al mismo tiempo tan cercanos. Y en este mundo crecientemente interconectado en el que vivimos, en donde ya no podemos ignorar nada más lo que está pasando tan lejos de nosotros, hay una cita que me gusta utilizar de Dominique Moissy, quien escribió el libro La geopolítica de las emociones. Y él decía, los pobres saben cómo viven los ricos y viceversa. Como resultado, decía Dominique Moissy, se ha vuelto cada vez más difícil para los ricos ignorar el mundo de los pobres, de cuya ira son testigos en las noticias de la noche. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación superior y la internacionalización? ¿Nada? O yo diría tal vez todo, porque me parece que todo tiene que ver con la internacionalización. Luego tenemos otro capítulo, que es el capítulo de la tecnología. Piensen ustedes en lo siguiente, va a haber más cambios científicos en los próximos 50 años que en los últimos 400 años. Piensen ustedes que este es el siglo de la biología. Es donde el dominio del conocimiento, donde está habiendo la mayor parte de los descubrimientos científicos y también en donde se están dando los más grandes desafíos y dilemas éticos. También es un mundo cada vez más dominado por las computadoras. Y finalmente, es un mundo donde podemos y tenemos que hablar de una nueva forma del conocimiento, porque esta idea del famoso ChatGPT es cada vez más una demostración de este tema de inteligencia artificial generativa. Hace ni siquiera 2 años estábamos hablando de los autores, de los papers con autor cero, generados completamente por las computadoras. Hoy en día prácticamente lo tenemos al alcance de nuestras manos a través del ChatGPT. Y obviamente este proceso de aceleración tecnológica nos está llevando también a grandes dilemas y desafíos. Por ejemplo, piensen ustedes en el gran problema que representa en las estructuras legales del reconocimiento de la propiedad intelectual a nivel global, que hoy en día no pueden reconocer la propiedad intelectual de algo que fue generado por una computadora, porque una computadora no es una persona, pero el que está detrás de la computadora siente que debe tener una propiedad de lo mismo. Entonces, es un nuevo contexto tecnológico, no necesariamente de más inventos, de más fierros, como decimos coloquialmente en México, sino es un momento de una importante transición en, diríamos, lo que Klaus Schwab se refiere como el borde de una revolución tecnológica
que modificará fundamentalmente la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ya no es un asunto de dónde memorizar la información, sino de dónde encontrar la información. Ya no es un asunto de cuánta capacidad podemos absorber en nuestro cerebro, sino dónde podemos encontrar y discriminar la información. Y el tráfico global en Internet está creciendo, diríamos, sigue creciendo exponencialmente. El grado de robotización de nuestras sociedades también sigue creciendo exponencialmente. Y obviamente que esto está llevando a una reconformación de las estructuras productivas y, por supuesto, con un importante impacto en el empleo. Se van a crear nuevos empleos, pero también se van a perder y se están perdiendo muchos empleos. Y esto, por supuesto, que va a tener consecuencias importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera, diríamos, puede llevar naturalmente a generar gran riqueza, pero también puede llevar a generar gran y creciente desigualdad en un mundo que lamentablemente ya es bastante desigual. Y todo esto también les pregunto, ¿tiene algo que ver con la internacionalización o con la adquisición de una perspectiva global, con una conciencia local? ¿Sí o no? Ustedes tendrán la respuesta. Finalmente, pensemos en otra dimensión de la realidad del mundo en el que vivimos el día de hoy, que tiene que ver con las tendencias demográficas. Dos tendencias importantes a considerar: ubicación y envejecimiento. Piensen ustedes en el hecho de que, diríamos, si viéramos en una gráfica cómo se está comportando, diríamos, la tendencia de los niños de 0 a 14 años con respecto a la tendencia de los adultos mayores de 65 años. ¿Y qué creen que está pasando? Pues la tendencia de los niños de 0 a 14 años está decreciendo radicalmente, en tanto que la tendencia de los adultos de 65 años y más está aumentando rápidamente. Se espera que más o menos para el año 2060 las dos curvas se van a encontrar. De tal suerte que la ventana de oportunidad, diríamos, de crecimiento demográfico en el mundo en términos de juventud se está acercando rápidamente. No tenemos más de 40 años para ello. Y ustedes dirán, 40 años es mucho tiempo, sí, pero al mismo tiempo es prácticamente una pizca de tiempo. Y tenemos que pensar nuevamente en esta ideación del futuro, de qué manera las universidades entre ahora y 40 años necesariamente tendrán que cambiar, entre otras razones, porque cada vez va a haber cada vez menos estudiantes tradicionales jóvenes y cada vez va a haber más personas que quieren aprender algo ya no siendo jóvenes. Esta idea de la universidad de los adultos ya no es una idea que resulta tan descabellada el día de hoy como lo era probablemente hace 15 o 20 años. Hay una fotografía que yo utilizo de un recorte periodístico de del New York Times, del Washington Post, en el año de 2016. Me llamó muchísimo la atención esta nota, porque es una nota que decía, festejaba el hecho de un pueblito en Italia que se llama Ostana, y la noticia era que por primera vez en 28 años había nacido un niño en esta población, en Ostana. Y esa era la gran noticia, que había nacido un niño por primera vez en 28 años en Ostana. Y obviamente cuando yo vivía en la India, pues las dimensiones del crecimiento poblacional eran completamente fuera de la realidad con respecto a esta realidad en un país como Italia. Entonces, hay un elemento de la reconformación demográfica del mundo que es importante considerar. Creciente envejecimiento, pero también al mismo tiempo, diríamos, que incremento general en la población, sobre todo en el mundo en vías de desarrollo, es un término que ya casi no se utiliza, en las economías emergentes, y un proceso brutal de envejecimiento, sobre todo en las economías desarrolladas. Entonces, las presiones demográficas, las presiones migratorias y también las presiones de atracción de talento a nivel global se van a exacerbar radicalmente en los próximos años. Esto va a requerir nuevamente cada vez más personas con una dimensión global, pero al mismo tiempo con una perspectiva local que me parece que es importante siempre tomar
en consideración. El principal activo que tenemos en América Latina es una población mayoritariamente joven, pero ese activo rápidamente se puede convertir en un pasivo si no hacemos esfuerzos que permitan que esa juventud, que ese famoso bono demográfico que todavía seguimos teniendo en América Latina, tenga las herramientas adecuadas para poder ser el ciudadano y ciudadana que va a necesitar este mundo crecientemente complejo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues precisamente las herramientas que brinda la educación superior relevante y las herramientas que brinda la educación superior internacionalizada. Esta educación superior que entiende el mundo, se apropia del mundo, pero que al mismo tiempo nunca pierde el piso y siempre recuerda y hace presente en los estudiantes de hoy, profesionistas de mañana, que fueron privilegiados y que tienen una gran responsabilidad con aquellos que no se pudieron beneficiar de la educación, que tuvieron el mismo derecho que quienes estudiaron, pero que no tuvieron la misma oportunidad, por un simple accidente, que es el accidente del código postal, el accidente de la ubicación, el accidente de haber nacido en condiciones que ya de suyo tenían una desventaja y que por lo tanto quienes nos hemos beneficiado de la educación tenemos una gran responsabilidad hacia aquellos que no se pudieron beneficiar de la misma. Y el balance es mixto. Miren, por ejemplo, en mi propio país, en México, para darles una idea, en un periodo de aproximadamente, diríamos, 15 años, en los últimos años, ciertamente creció la educación superior en México. Pero ¿saben dónde creció? Creció en el segmento de la población que tiene más posibilidades económicas. En el segmento más pobre de la población, el porcentaje de más pobres en la educación superior solamente aumentó en una tasa del 2 al 6%, en tanto que en el segmento de más recursos aumentó del 64 al 89% del grupo en edad de estudiar. Entonces, obviamente, este fenómeno que pasa en México, lamentablemente pasa en la mayor parte de los países, de tal suerte que, insisto, quienes nos hemos beneficiado de la educación superior por alguna u otra razón, tenemos esta obligación de entender el mundo, su complejidad, y al mismo tiempo de entender la realidad de nuestra comunidad a la que pertenecemos y a la que nos debemos. Y obviamente esto nos obliga a pensar si la educación superior es, como hemos siempre dicho, el gran promotor de igualdad o si realmente es un factor contribuyente de la inequidad cuando no permite que otros se puedan beneficiar de la educación superior. Apreciados amigos y amigas que nos escuchan, vamos a realizar una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo para continuar escuchando al doctor Francisco Marmolejo en su conferencia Hacia la urgente formación universitaria con perspectiva global y compromiso social, el rol del aprendizaje y las experiencias internacionales. No se retiren. Pioneros en el Mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando al doctor Francisco Marmolejo, educador mexicano y presidente de la División de Educación Superior en la Fundación Qatar, en su conferencia Hacia la urgente formación universitaria con perspectiva global y compromiso social, el rol del aprendizaje y las experiencias internacionales. Continuamos. Finalmente, referiría, para poder hablar de la internacionalización, diríamos, yo haría la interrogante de qué es lo que están aprendiendo los estudiantes, si están aprendiendo algo pertinente. Y ahí es donde me parece que tenemos que hacer también reflexiones importantes. Me pregunto si los estudiantes están aprendiendo o están desaprendiendo. Miren, hay un estudio intrigante que me tocó trabajar cuando yo trabajaba en el Banco Mundial. Hicimos un estudio en India, China y Rusia. Y lo que hicimos fue una cosa muy sencilla: medir el nivel de conocimiento de los estudiantes en matemáticas cuando entraban a la universidad y cuando salían de la universidad. Obviamente el supuesto, nuestra hipótesis era que un estudiante que ingresa a la universidad, en la medida en que transcurre su educación,
va a ir adquiriendo conocimientos de matemáticas de tal suerte que cuando egrese de la universidad va a saber más matemáticas que cuando ingresó a la universidad, ¿cierto? Eso es algo, diríamos, que tendría todo el sentido del mundo. ¿Y qué creen que encontramos? Miren, en el caso de la India, efectivamente, diríamos, el crecimiento fue más o menos como nos imaginábamos. Cuando comparábamos todos los países, diríamos, utilizábamos el término medio de todos los países, la India empezaba más o menos con menos 0.32 desviaciones estándar y terminaba aproximadamente con un punto arriba del, diríamos, desviación estándar arriba del promedio. En el caso de Rusia, empezaba un poquitito, más o menos un poquito arriba de la media y alcanzaba a subir más o menos casi un punto, una desviación estándar. Pero en el caso de China nos llamó muchísimo la atención, porque en el caso de China empezaban muchísimo más arriba, más de una desviación estándar. ¿Y qué creen? Cuando terminaron la universidad, los estudiantes estaban por debajo, más o menos un punto debajo de la desviación estándar. Entonces, resulta que en el caso de China algo pasaba ahí, que los estudiantes en lugar de estar aprendiendo, estaban desaprendiendo en sus habilidades matemáticas. Y bueno, esto nos nos obliga a pensar una cosa. Cuando yo le pregunto a los educadores, a ustedes, si sus estudiantes aprenden, estoy seguro que ustedes me van a decir que sí. Y si les pregunto, bueno, ¿y tenemos la evidencia de que los estudiantes aprenden? Dicen, bueno, claro, presentaron un examen, obtuvieron una calificación, si pasaron, quiere decir que sí aprendieron, consecuentemente, ahora van a seguir estudiando sus cursos. Y luego yo profundizo un poquito más. ¿Y sabes cómo y dónde aprendieron los estudiantes? Y entonces ahí sí, como dicen en mi pueblo, es donde la puerca torció el rabo, porque ya de repente, ahora sí ya no tenemos mucha evidencia. Entonces siempre tenemos que cuestionarnos, y yo los invito a que ustedes se cuestionen, si sus estudiantes están aprendiendo por el currículum, a pesar del currículum o independientemente del currículum. Por la experiencia en el salón de clases, a pesar de la experiencia en el salón de clases o incluso independientemente de la experiencia en el salón de clases. Por el profesor, a pesar del profesor o independientemente del profesor. ¿Y saben qué? Muchas veces, lamentablemente, no sabemos. Nos imaginamos, pero no sabemos. Y entonces tenemos en nuestras universidades una estructura curricular que se caracteriza por ser rígida, por estar muy cargada de contenidos que no necesariamente son relevantes. Es muy secuencial. Primero estudias matemáticas 1 y luego estudias matemáticas 2. Y si hay un estudiante que dice, yo quiero empezar con matemáticas 2, le decimos, no, fórmese porque tiene primero que estudiar matemáticas 1. ¿Por qué? Porque así he sido siempre. ¿Por qué? Porque yo lo dije, porque yo soy el profesor. Tenemos una gran endogamia y también tenemos muy poca lateralidad entre los diversos niveles de la educación superior. Entonces, obviamente que tenemos hoy en día que cuestionarnos si la educación superior está respondiendo o no a esta complejidad del mundo en el que estamos viviendo. Primero hay que recordar que la educación superior no es nada más con esta idea de que yo estudio en la universidad porque voy a ganar más dinero, voy a ser rico y me va a ir muy bien. La educación superior no es nada más dinero y empleos. La educación superior es también, digamos, personas con mayor capacidad de entender el mundo en el que viven, internacionalización. Personas más saludables, personas que viven más años, personas que están más comprometidas en la participación cívica en nuestras sociedades, personas más tolerantes. Hay una gran cantidad de externalidades importantes que la educación superior trae consigo. Y curiosamente, muchas de ellas se aprenden precisamente si logramos que los estudiantes estén en un contexto de aprendizaje que los impulse, que los invite, que los emocione de adquirir una perspectiva global sin perder de vista su comunidad local. Perspectiva global con compromiso local. En resumen, me parece que hoy en el mundo en el que vivimos, tenemos que cuestionarnos una gran cantidad de dogmas y de supuestos tradicionales que tenemos y solíamos tener sobre la educación superior. Nuevamente les pregunto, ¿los estudiantes aprenden por, a pesar o independientemente de lo que les enseñamos en el salón de clases? La internacionalización
¿Es solo movilidad de estudiantes y convenios? ¿De verdad los rankings son importantes? ¿Qué tan obsoleta y pesada es la carga académica de nuestras universidades? ¿Para qué es la educación? ¿Para el empleo o para la vida? ¿Para una ciudadanía responsable o para el éxito económico? ¿O para ambas? Estos son simplemente ejemplos de algunos, insisto, supuestos tradicionales que hemos tenido de la educación superior que hoy tenemos que cuestionarnos. No se nos olvide que lamentablemente nuestros estudiantes en general, más que estar aprendiendo, piensen ustedes en la taxonomía de Bloom para los que conocen de esto, más que los estudiantes estar aprendiendo a crear, evaluar, analizar, aplicar o entender, la mera verdad, en muchos de nuestros casos, los estudiantes solamente están aprendiendo a recordar, a memorizar, a más o menos absorber cierta información que la puedan convertir a una calificación en el examen que les hacen los maestros y vuelta de la página y nos olvidamos de aquello que aprendimos. Yo inclusive siempre hago esta pregunta y digo, en nuestro transcurso de nuestra vida hemos tenido aproximadamente, yo diría que más o menos como unos 50 maestros, desde que empezamos la formación en la primaria hasta la universidad y los estudios de posgrado. Más o menos en promedio tenemos de 50 a 70 maestros que fueron parte de nuestro proceso de educación. Y luego yo les pregunto a la gente, ¿y de cuántos de ellos te acuerdas? Y casi siempre nos acordamos de unos muy poquitos de esos 50. Casi siempre nos acordamos de los muy buenos y de los pésimos. Y si ni siquiera nos acordamos de los nombres de los demás, mucho menos nos acordamos de lo que se supone que aprendimos con ellos. Entonces, más que aprender a memorizar, tenemos que aprender precisamente a no nada más adquirir conocimiento, sino aplicarlo, asimilarlo y por supuesto que también adaptarlo. Esto implica, y ya casi voy a terminar, que en nuestras universidades tenemos que pensar más allá de los conocimientos fríos. Ciertamente tenemos que hacer que nuestros estudiantes sean los mejores estudiantes en la disciplina o metadisciplina o interdisciplina que hayan seleccionado en su formación universitaria. Pero no es suficiente. Tenemos que reconocer que los estudiantes deben tener una sólida formación humanista. Deben tener más formación en educación general. Deben aprender y debemos trabajar más que en sus aptitudes, sobre todo en sus actitudes. Y esto implica, por supuesto, replantearnos cuál es el tipo de profesionales que queremos formar para el futuro. No se nos olvide que el trabajo del futuro se va a basar cada vez más en el principio del ajuste. Personas inteligentes que combinan educación, intereses y habilidades para convertirse en una especie de equipo unipersonal, multifuncional. El mundo ya no se va a dividir entre aquellos que saben mucho de muy poco, o sea, los especialistas, o muy poco de mucho, que son los generalistas. El éxito va a depender de la habilidad para estarte ajustando, reinventando, para estar de alguna manera creativa, desarrollándote y modificando tus habilidades y tus conocimientos. Y esto implica que los egresados que requiere el nuevo contexto tienen que ser egresados ciertamente con habilidades técnicas, pero también con habilidades de trabajo en equipo, con la capacidad de adaptarse a entornos multiculturales diversos, con la capacidad de entender el mundo con un profundo sentido de responsabilidad local, dominar cuando menos un segundo idioma para que puedan pensar en un segundo idioma, que sepan utilizar las herramientas de las comunicaciones, la tecnología, y yo diría que lo más importante, que en su estancia en las aulas universitarias hayan aprendido a aprender, que hayan despertado esa curiosidad para seguir aprendiendo el resto de su vida, para seguirse reinventando profesionalmente el resto de su vida. Porque en el mejor de los escenarios, cuando ingresen de sus universidades van a ser los mejores profesionistas del mundo, pero al día siguiente una gran cantidad de cosas, de aquello que de lo que aprendieron, ya no les va a servir, ya se les va a olvidar. Inclusive, yo, si estuviera frente a ustedes en un auditorio, les preguntaría en este momento,
¿Cuántos de ustedes se dedican hoy a algo diferente a aquello para lo que estudiaron? Y les garantizo que una gran cantidad de ustedes levantaría la mano, porque una gran cantidad de nosotros aprendimos algo, nos formamos en algo y nos dedicamos a una cosa completamente diferente. Y eso no está mal, simplemente es una respuesta a este mundo cambiante en el que vivimos y que va a ser más acelerado en el que van a vivir los estudiantes del futuro. Miren, hay un estudio que hice yo cuando trabajaba yo en el Banco Mundial, donde hacíamos una pregunta muy sencilla o preguntas muy sencillas a los empleadores. Y les preguntábamos, ¿cuál es el grado de importancia que usted le da a ciertas competencias? Y luego les preguntábamos, ¿y cuál es el grado de satisfacción que tiene con los egresados de las universidades con respecto a esas competencias? ¿Y qué se imaginan ustedes que salía en este estudio? Que las partes donde había más grado de importancia y más grado de insatisfacción con respecto al desempeño de los egresados eran las siguientes: integridad, confiabilidad, flexibilidad, empatía, creatividad y entendimiento de temas contemporáneos. ¿Cuántas de estas cosas, les pregunto yo, aprendemos en las aulas universitarias? ¿Tenemos un curso de integridad? No. ¿Otro de confiabilidad? Menos. ¿Les damos algún curso de empatía? Jamás. Entendimiento de temas contemporáneos, dirán, bueno, pues sí le damos una clase de historia y de geopolítica del mundo y hasta ahí. Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes esto? ¿Por ósmosis? Pues no lo sabemos. Pero curiosamente es lo que más demandan los empleadores. ¿Y saben qué? Si a eso le agregamos la formación internacional, ¿qué creen que encontramos? Que es una excelente oportunidad precisamente para adquirir integridad, confiabilidad, flexibilidad, empatía, creatividad, entendimiento de temas contemporáneos. Entonces yo me pregunto, ¿toda esta historia que les he estado contando no tiene nada que ver con la internacionalización de la educación superior o todo? Yo diría que todo. Y entonces esto implica que tenemos que pensar que hoy tenemos en la educación superior un rol renovado, diría yo. Nos tenemos ante nosotros la gran necesidad, el gran desafío, la gran oportunidad de dedicarnos en serio a formar ciudadanos globales, competitivos y comprometidos con el mundo, con los problemas del mundo, pero también comprometidos con su comunidad. Y entonces esto implica redefinir también qué entendemos por internacionalización y cómo la vamos a convertir en algo que sea tangible. Porque muchas veces tenemos muchas ideas erróneas también con respecto a la internacionalización. Uno de los grandes desafíos es que hay versiones muy acotadas sobre lo que es y lo que no es. Y también muchas veces tenemos, diríamos, ideas deformadas acerca de la misma. Muchas universidades, cuando uno le pregunta a la gente qué tan internacionalizada está la universidad, la respuesta es sí, claro, tenemos convenios con no sé cuántas universidades. Entonces yo siempre bromeo diciendo que el grado de internacionalización de una universidad es inversamente proporcional al número de convenios que tiene firmados. También la internacionalización tiene riesgos importantes. La fuga de cerebros, la comodificación, el elitismo en el acceso a las oportunidades de internacionalización, el enfoque en el dinero para tratar de tener más dinero en la universidad. En fin, hay riesgos importantes y entonces tenemos que atenderlos de una manera importante. Y finalmente termino refiriéndome al hecho de que la movilidad es muy importante, pero también no es la solución completa. Es más, uno de los grandes problemas de la movilidad es que solamente suele beneficiar a muy pocos estudiantes. A nivel global, para que ustedes se den una idea, aproximadamente el 2 a 3% de los estudiantes a nivel global en la educación superior se benefician de las oportunidades de movilidad. Así que bueno, aunque hagamos un esfuerzo extraordinario y dupliquemos el número de estudiantes que van al extranjero, pues vamos a pasar del 2 al 4% o del 3 al 6%. Sigue siendo la inmensa mayoría de los estudiantes que no se benefician de eso. Y entonces por eso siempre hacemos nosotros el llamado
acerca de la importancia de lo que referimos como internacionalización integral o comprensiva. La definición de John Hutzik dice que la internacionalización integral es el compromiso confirmado mediante la acción de infundir perspectivas internacionales y comparativas en todas las actividades de docencia, investigación y servicio en la educación superior. Hablar de internacionalización integral es hablar de qué puedo hacer yo para beneficiar no nada más al 3 o 4% de nuestros estudiantes, sino al 100% de nuestros estudiantes. ¿Y saben cuál es la principal herramienta que tenemos para ello? Pues el currículum. Y esto implica repensar el currículum de las instituciones de educación superior para brindarle una dimensión global con perspectiva local a la mayor parte de los contenidos académicos que podamos brindar. Diríamos, entender tendencias globales en tanto que son relevantes en los contextos locales. Y entonces finalmente concluyo preguntándome y preguntándoles a ustedes si debemos repensar nuestros paradigmas sobre la internacionalización de la educación superior o inclusive sobre la universidad. Y esto implica, por supuesto, definir nuestras metas de la internacionalización, definir cómo nos organizamos para atenderlas, evaluar las alianzas Que sí, te hablaba para que vinieras esta semana, porque adecuar los incentivos y como por vamos supuesto, a Franchi, Perdón, Francisco, darles perdón, el que tiene el micrófono abierto, por favor. Y termino simplemente sugiriendo algunas áreas de oportunidad para la disrupción en la educación superior. Por ejemplo, me parece que tenemos un margen importante para articular más efectivamente nuestras instituciones de educación superior, entre ellas, al interior de las propias instituciones e inclusive con los niveles previos de la educación superior. ¿Por qué? No lo puedo ahora explicar con más detalle, pero curiosamente, la mayor parte de esas habilidades a las que yo me refería, que son las que van a ser necesarias para los profesionistas exitosos del futuro, localizados del futuro, son habilidades que se adquieren no cuando los estudiantes están en la universidad, sino con muchos años de anticipación. La mayor parte de ellas se adquieren más o menos, diríamos, desde los 7 a los 14 años de edad. De tal suerte que cuando los estudiantes ya llegan a la universidad, pues el árbol ya viene torcido. Tenemos que irnos hacia atrás, articularnos, integrarnos, cooperar más con los niveles previos de la educación para que haya este proceso que permita que cuando el estudiante llegue a la universidad, ya llegue con una serie de elementos básicos que le permitan, sí, en la universidad desarrollarlos y no tener que estar tratando de corregir deficiencias adquiridas. Tenemos mucha oportunidad para reconocer aprendizajes previos y adquiridos fuera de las aulas universitarias. Hay mucho margen para que nuestras universidades sean más flexibles. Hay mucho margen para que acerquemos más la comunidad a la universidad y la universidad a la comunidad. Hay muchísimo margen para programas de movilidad virtual y sobre todo para iniciativas de internacionalización en casa. Y cuando digo en casa me refiero a en la universidad, con los estudiantes que tenemos, no nada más con los que se privilegian de tener la oportunidad de salir al extranjero. Termino simplemente con dos citas, una curiosamente de Albert Einstein, aquel que dijo que para qué nos preocupábamos del futuro si de todas maneras va a suceder. Bueno, también le atribuyen otra frase, ya saben que dicen que hay muchas que nunca las pronunció él, pero que se las han atribuido, pero me parece que es algo que habla de esta oportunidad que tenemos de imaginarnos, de soñar y de construir un mejor futuro. Decía Albert Einstein, aprende del ayer, vive para hoy y ten esperanza en el mañana. Y yo siempre utilizo otra expresión que Paul Valéry hace ya casi 100 años pronunció y que me parece que hoy sigue siendo muy vigente, cuando él decía, lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y si hay algo que nos desconcierta el día de hoy, es que indudablemente el futuro ya no va a ser lo que solía ser. Les agradezco mucho su paciencia.
Les agradezco mucho también su paciencia con las limitaciones tecnológicas y espero que esta reflexión simplemente los deje más confundidos. Si eso sucedió, creo que se logró el propósito y por lo tanto, nuevamente les agradezco muchísimo. Amigas y amigos, es así como llegamos al final del programa de hoy. Las gracias se las damos nosotros como universidad miembro de la ODUCAL al doctor Francisco Marmolejo por decir sí a la invitación del programa ODUCátedras de la ODUCAL para la formación en internacionalización universitaria. Así también nuestro agradecimiento a Valeria Morano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, en Argentina, por la coordinación de estas conferencias. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube, bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify, bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.